Bueno, basingo gea, egunon guztioi, beti bezala ongi etorri, ikasturte politiko berri honetara. Esan gaurko gobernu kontseiluan 3 erabaki hartu ditugula nagusiki. Lehenik 625.000 euro 2017an Gipuzkoako ekintzaletasun ekosistema indartzeko onartu ditugula. 2016an baino 75.000 euro gehiago hain zuzen. Helburu horrekin, BIC Gipuzkoa edo Gipuzkoako Business Innovation Center entitateari kopuru horretako diru laguntza ematea erabaki dugu eta honea jarraian irakurriko ditudan jarduerak egin ditzan. Ekintzailetza aurreratua eta enpresen barneko ekintzailetza sustatzeko jarduerak, enpresen garapenerako eta berrikuntzarako arrasateko saiolan zentroarekin elkarlanean aritzeko, eta ekimen berriak abiarazteko sektore estrategikoetan ekintzailetza bultzatzeko lurralde mailan. Hala nola, osasuna eta biozientzietan, elektromugikortasunean eta energia biltegiratzean, gastroelikadura sektorean eta fabrikazio aurreratuan. Aurreko urtean, 57 ekintzailetasun proiektu babestu zituen BIC Gipuzkoak, horietatik 35 enpresa proiektu berrientzako ekintzaile txekintek programaren babesa jaso zuten, eta beste 22 enpresen baitan ekintzailetza bultzatzeko barnetekin ekintzaile programarean. BIC Gipuzkoa garrantzi handiko eragilea da eta oso aktiboa gainera. Lurraldean ekintzailetasuna bultzatzeko sarean egiten duelako lan, jasangarritasunaren alde egingo duen Gipuzkoan nahi dugun honetan ere BIC Gipuzkoa bere biziko garrantzia duen eragilea da, eta gure ekonomia ehunaren lehiakortasuna eta industriaren hazkundea bermatuko duen politikak jarri behar dira horretarako martxan eta horrelako eragileak bere beziko garrantzia dute. Eta horrek esan nahi du, babesa eskaini behar diegula, ideia berriak eta ekiteko gogoa duten pertsona eta eragilei. Enpresa eraginkorrak martxan jar ditzagun denon artean. Eta lanpostuak sortu gehien hasiko diren sektoretan bereziki. Hau da, teknologia berriei lotutakoak. Merezi duten garrantzia eman behar digu, BIC Gipuzkoa bezalako eragilek egiten duten aholkularitza lanari, laguntza ematen dute proiektuen hastapenetan, zailenak izaten ohi dira une horietan gainera, finkatu eta emaitzak ematen hasten diren arte. Gainera, testuinguru hau ere kontutan izan behar dugu. Gipuzkoako ekonomiaren bilakaeraren aurrean, barne produktu gordina 2,7 hasi da aurtengo bigarren hiruhilekoan, aurreko urtearekin alderatzen baldin badugu, eta industri ekoizpenak balantze metatu positiboa eduki du aurreneko aldiz aurten uztaileko datu positiboak tarteko. Oraindik garbi dago asko dugula egiteko, kalitatezko lanpostuak lortzeko bidean, eta horretarako nola ez ezinbestekotzat jotzen dugu 3 foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanean jarraitzea. Ekintzailetza berritzailea eta oinarri teknologiko duna bultzatzeko dauden egiturak indartu ahal izateko eta oinarri teknologikoko enpresa berrien proiektu berriak bultzatzeko dugun gaitasuna handituz. Hori izango litzateke erabaki nagusiena eta beste 2 ere hartu ditugu. Alde batetik Hondarribia Katxikas errefuxiatuen aldeko voluntario elkarteari auto bat, ibilgailu bat lagatzea erabaki dugu, elkarteak hala eskatuta, Gizarte Politikako Departamentuaren ibilgailu bat lagatzen diegu, Greziako Polikastroko errefuxiatuen kanpalekuan erabiltzeko. Eta bezaletik, kolore guztiak, kontseiluak erabaki du, kolore guztiak kultura arteko elkartearen alde 6.180 euroko inbertsio gehigarria bideratzea. Hauek aurretik 98.000 euro jaso dute eta jasotzen dute, eta oraingo honetan 6.000 euro gehigarri jartzea erabaki dugu. 2009az geroztik Aldundia elkarlan hitzarmena dauka elkartearekin, urtero berritzen dena, gizarte arazoak dituzten gaztei zerbitzuak emateko, emantzipaziorako, etxebizitzak eta
gizarteratzeko laguntza programak eskainiz. Decía, por tanto, que tres son las decisiones más importantes que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno del día de hoy. En primer lugar, se ha aprobado destinar este año 625.000 euros para reforzar el ecosistema de emprendizaje en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, vamos a otorgar a Business Innovation Center de Guipúzcoa, BIC Guipúzcoa, para el desarrollo de actividades de apoyo al emprendizaje avanzado y al intraemprendimiento. Actividades con el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial Sayolán de Arrasate, y también para que se pongan en marcha también nuevas iniciativas de apoyo al emprendimiento alineadas con los sectores estratégicos de Guipúzcoa, y que ya lo estamos comentando continuamente, ¿no? Por una parte está la salud y las biociencias, la electromovilidad y el almacenamiento de energía, el sector gastroalimentario y la fabricación avanzada. Es en estos sectores donde sigue haciendo falta una importante inversión y un espaldarazo para que salgan nuevas ideas de base tecnológica, ideas empresariales, iniciativas empresariales de base tecnológica. A lo largo de toda la trayectoria de esta entidad, son 302 los proyectos de emprendimiento mediante el programa Ekintzaile Txekintec y 194 las iniciativas de intraemprendimiento a través del programa Barnetekin Ekintzaile. Son los que están llevando, por tanto, este centro en su totalidad. Y en su conjunto, el 80% de las iniciativas apoyadas por BIP Guipúzcoa, que finalmente terminaron en el mercado, siguen todavía hoy activas en la actualidad. Por tanto, es todo un éxito. El 80% de las iniciativas apoyadas por BIP Guipúzcoa finalmente terminaron siendo empresas exitosas. Y eso también es importante recalcarlo hoy. BIP Guipúzcoa es un activo importante dentro del ecosistema de impulso a todos aquellos que quieren emprender un negocio en el territorio, y con este respaldo económico entendemos que la Diputación vuelve a contribuir a construir una Guipúzcoa que apuesta por la sostenibilidad, impulsando políticas que aseguren la competitividad y empujen, como no, al crecimiento de la industria, que, volvemos a decir, es el corazón de nuestro sistema económico. Y para ello, por tanto, es necesario apoyar a personas y agentes con iniciativa para la creación de empresas eficaces y eficientes que generen nuevos puestos de trabajo, especialmente además en aquellos sectores que van a crecer y que están basados en las nuevas tecnologías. Hay que poner en valor también la labor de acompañamiento que realizan entidades como BIP Guipúzcoa desde los primeros pasos de los proyectos. A veces, además, son los momentos más complicados hasta que se asientan y dan fruto. Y todo este ecosistema hay que tenerlo en cuenta, o todas estas ayudas además hay que tenerlo en cuenta en un contexto económico favorable, ¿no? El PIB ha crecido un 2,7% en el segundo trimestre de este año respecto al pasado, y que la producción industrial además registró por primera vez un balance acumulado positivo este año tras los buenos datos de julio. En cualquier caso, creemos que todavía queda mucho por hacer, la creación de puestos de trabajo de calidad, y para ello más es de vital importancia que las tres diputaciones y el gobierno vasco sigamos fortaleciendo todas esas estructuras de apoyo al emprendimiento innovador y tecnológicamente avanzado en Euskadi, para poder además atender así a todas aquellas personas que quieren invertir o que quieren poner en marcha nuevos proyectos o nuevas empresas de base tecnológica. Esa es, por tanto, la primera decisión, la decisión solamente de las más importantes, o por lo menos la de mayor calado. También hemos tomado otras dos. Hemos aprobado el Consejo ceder a la Asociación Hondarribia Katxikaz errefuxiatuen aldeko voluntario elkarteari, porque así además lo han solicitado ellos, un vehículo del Departamento de Políticas Sociales que se encuentra más en desuso, para destinarlo al campamento de refugiados que está en Policastro, en Grecia. Y también, por último, el Consejo ha decidido también destinar a la Asociación Intercultural Kolore Guztiak una inversión adicional de 6.180 euros a los 98.000 que ya reciben de antes. La Diputación mantiene con esta asociación desde el 2009 un convenio de colaboración para la prestación de servicios destinados a jóvenes que se encuentran en situación de dificultad social, que les proporciona además pisos de emancipación y también para programas de acompañamiento en la inserción social. Y por tanto creemos que
estas asociaciones cuando nos demandan una ayuda extraordinaria, pues en la medida en que se pueda, pues se atiende, como ha sido este caso. Y esto es lo que hay. A partir de ahí, todas las preguntas que estiméis oportunas. Entiendo que este año se destinan 625.000 euros, el año pasado, en 2016, 1.274.000. Eso es otra ayuda. A ver, con esta asociación tenemos dos convenios, ¿de acuerdo? El del millón que comentas es para otro tipo de trabajos, ¿vale? Y en este convenio, en el que tenemos recogidos los 98.000 iniciales, hemos incorporado 6.000, o hemos añadido o hemos incrementado 6.000 euros más. No sabía que en la nota aparecían las dos, vale, son dos convenios. Yo me refiero a lo del aprendizaje, ¿eh? Ah, perdón. Sí, dices que el año pasado Wikipedia Sí. apoyó 57 proyectos de crecimiento, 35 se recibieron al Sí. luego de las ayudas concedidas durante el año 2016, sin embargo, estos dos programas ascendieron a 1.274.000. Vale, eso es BIP Guipúzcoa en general. ¿Vale? Hay una aportación de la Diputación, pero también tiene otro tipo de aportaciones. El millón al que hace referencia es todo BIC. Y también entiendo que a lo largo de su trayectoria se refiere desde noviembre de 1993. Eso es. Ez dugu itzin, nahi horretaz. Kontxeloan ez dugu hortaz itzen oso garbi daukagu gainera, gure plan estrategikoan jasota dagoelako erakundearen jarrera eta asmoak zeintzuk dira Hondarribiko aeroportuen inguruan, eta gaurko kontxeloan ez dugu hortaz itzin. Bueno, garbi dago, guk hasieratik esan dugu Hondarribiko aeroportuaren alde egiten dugula, baina garbi dagoela baita segurtasuna bermatu egin barra dagoela. Eta hori bermatzeko badaudela Europatik agindu batzuk eta araudi berri batzuk bete beharrezkoak. Hortarako ari gara gainera aeroportuan obra batzuk egiten, azpiegiturak txukuntzen eta hobetzen, eta horren inguruan gainera ondoak izuten bezala baita gizarte erakunde badago, erakunde guztiok gaudenak, eta horren alde lan egiten ari garenak. Beraz, ez da ezetxora aldatu. Luzapena oraingoz ez da ikusten, garbi dago ez dela ikusten. Ez da ikusten ez orain, ez atzo, garbi dagoelako nun dagoen kokatuta aeroportu hori, zein zailtasun dauden, eta araudia oraingoz ze eskatzen duen. Beraz, oso zaila da hor inongo hobekuntza handirik egitea edo handitze proiekturik egitea. ¿Podrías en castellano? Sí, no, en relación al aeropuerto de Hondarribia, ninguna novedad. El plan estratégico de gestión de la Diputación lo dice bien claro. Nosotros apostamos por el aeropuerto de Hondarribia, que cumpla las directivas y todas las medidas de seguridad que se exigen al aeropuerto de Hondarribia desde Europa, y por tanto, teniendo en cuenta dónde está ubicado el aeropuerto de Hondarribia, difícilmente se puede hacer ninguna ampliación. Por tanto, está bien recogido en el plan estratégico de gestión, que es la hoja de ruta de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de todo su gobierno, y a partir de ahí hay una sociedad pública también que lo que hace es trabajar continuamente en las novedades que pudiera haber para seguir manteniendo un aeropuerto en condiciones de primera, donde se cumplan todas las medidas de seguridad en el territorio de Guipúzcoa. Estamos todas las instituciones implicadas en mantener un aeropuerto de primera, donde se cumpla la legalidad, las directivas europeas, y donde también, por supuesto, lo más prioritario, sea seguro. Sea seguro. Por tanto, en ese sentido, ninguna novedad. También te quería preguntar, ahora en unos minutos una asociación se va a concentrar en los juzgados de Atocha para denunciar y criticar la política de la tutela de menores que tiene la Diputación. Dice esta asociación que realmente, según ellos, solo el 10% de los acogimientos serían necesarios y no los que hay en la actualidad. No sé qué le merece estas críticas de esta asociación, si considera...
Bueno, yo creo que el sistema de protección social que tenemos en el territorio de Guipúzcoa es de primera, bien valorado además por parte de la ciudadanía y además reconocido también en el marco europeo. La política que se está llevando, por tanto, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa no es solamente de la institución, sino si tenemos en cuenta el trabajo que se hace con el tercer sector, con todas las entidades y asociaciones del tercer sector en el territorio de Guipúzcoa, podemos decir hoy con orgullo que en Guipúzcoa las políticas sociales las gestionamos entre todos y todas. Por tanto, es el mejor ejemplo de la buena gobernanza. Dicho esto, claro que puede haber quien reivindique nuevas acciones o quien reivindique mejoras. Pues habrá que tener también en cuenta, pero desde luego, si algo lo tenemos claro los guipuzcoanos, la sociedad guipuzcoana, es que tenemos las políticas sociales de primer nivel y que lo que tenemos que además hacer ahora es buscar vías para su sostenibilidad en el tiempo. Y ese es el principal debate que tenemos en estos momentos. Cómo hacer sostenible estas políticas sociales, esa cobertura social de la Diputación, pero también yo diría de todo el entramado social y político del territorio de Guipúzcoa, y puede haber asociaciones que manifiesten mejoras, pues sean todas ellas bienvenidas. Pero creo que hay alguna estadística de la que me ha comentado que, dicho así, no me cuadra. Erderaz, euskeraz. Uste Gipuzkoako Foru Aldundian beti esan dugulako gizarte politikako politikak ez ditugula bakarrik guk burutzen, ez dugula bakarrik erakundeak burutzen. Hau gizartearekin eta batez ere hirugarren sektoreko eragile askorekin egiten dugun politika dela. Egun oso ondo baloratua dagoena, Gipuzkoako gizarteak oso ondo baloratzen du gizarte politika, babes sistema, eta orain galdera ikurra da, hau nola egiten dugun egonkor denboran. Zen nolako iturri berriak, zen nolako lan berriak egin baditugun baita etorkizunera begira, Gipuzkoak momentu honetan daukan babes sistema guzti hau mantentzeko. Gaina esan barra daukat, momentu honetan erreferente gehala. Erreferente gehala Europa mailan, Estatu mailan, hemen lege guztiak, ara guztiak betetzen ditugula eta sistema berez oso ona daukagula. Protekzio sistema beraz, babes sistema oso egokia eta ona daukagula. Primerakoa izango nuke. Egia da, edozen sistema bezala, bere puntu sendoak eta bere ahulezia dauzka, eta hori ere denon artean landu berrekoak. Eta beraz, edozen aportazio, edozen gogoeta ongitorria izango da, baina berrio diot, eredu gea besteak beste hirugarren sektorearekin lan egiten duen erakundea garelako. Una valoración de los datos de recaudación, por favor. Bueno, en este caso yo diría que la recaudación acumulada en Guipúzcoa ha crecido un 12,6% hasta el mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, la mejora se traduce en 328 millones de euros más que en el ejercicio precedentes. Esta subida se explica en el capítulo de ingresos por las mejoras registradas en el impuesto sobre la renta de personas físicas, el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, y el impuesto sobre sociedades. Estos son los conceptos y es gracias a la evolución de estos tributos por los que nos encontramos ante unos datos de recaudación realmente positivos. A partir de ahora, pues la valoración que hacemos es que con esos ingresos tenemos que hacer frente al presupuesto, ¿de acuerdo? Al presupuesto. Un presupuesto es gastos, inversiones, pero también tiene la parte de ingresos y creemos que bueno, pues es una manera magnífica de empezar, porque además también quiero ya aquí anunciar que el próximo martes haremos el Consejo Ordinario, el de los martes lo haremos en Albaola, donde tal como nos comprometimos al principio de este nuevo curso político, será ahí, en ese consejo, donde presentemos los nuevos proyectos estratégicos para el territorio. Proyectos estratégicos fundamentales para el desarrollo y evolución del territorio.
donde una vez más ponemos encima de la mesa una nueva agenda política que queremos compartir con la ciudadanía guipuzcoana sobre 5 pilares, 5 proyectos estratégicos muy importantes. Bueno, pues todo este dinero, todos estos recursos de más que vamos y que estamos obteniendo en Hacienda, lo queremos, por tanto, destinar a la ejecución y puesta en marcha de estos proyectos que vamos a poner, insisto, en marcha ya, a partir de este septiembre, tras el Consejo de Gobierno del martes que viene. Vale, bigarren zati hau. Vale. Bueno, egia da Gipuzkoako zerga bilketa ondo doala, azken batean Gipuzkoako Foru Ogasuna 2016an baino 328 milioi gehiago batu ditu, eta orain ari gara hurrengo urterako aurrekontuak egokitzen eta egiten ondo dakizuen bezala. Bueno, aurrekontu batzuk dira gastuak eta inbertsioak, eta baita dira diru sarrerak. Bueno, diru sarreretan ondo goaz, eta orain gastuak eta datosten inbertsioak definitzerakoan, garbi dugu lagun izango direla, diru sarrera hauek lagun izango direla etorkizuneko 5 proiektu garrantzitsuak aurkezterakoan. Gipuzkoako Foru Aldundiak agenda berri bat jarriko du mahai gainean, proiektu estrategiko berriak jarriko ditu mahai gainean, eta gu nahi duguna da agenda berri hori lan egiteko moduak, proiektu estrategiko berri horiek garatzerako diru iturri horiekin bermatu egin aurrera atera. Besterik ez, eskerrik asko.